Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a hablar de un tema que me gusta mucho, la verdad, que tiene que ver con el ego y con los apegos. Y esto lo voy a hacer en base a un libro que estoy leyendo que se llama El libro de la filosofía, donde en uno de sus apartados se habla de Siddhartha Gautama, de Buda, y de las ideas que éste tenía respecto a lo que es el sufrimiento, a lo que es el ego y a lo que son los apegos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser revisar un poco unas citas que salían en ese apartado y luego comentar qué es lo que me parece esto y ejemplificar cómo se ve esto manifestado en nuestro día a día. Y si sale un poco de humo aquí, tranquilo, no se está quemando nada, sino es que tengo un cafecito preparado, ya que es bastante temprano, como las 8 de la mañana, y me gusta tomarme un café antes de irme a trabajar. Pero bueno, vamos a pasar a las citas del apartado del libro, que dicen así. Siddhartha Gautama se dio cuenta de que el sufrimiento es universal, que forma parte integral de la existencia y que su causa última es la frustración de los deseos y las expectativas, a los que llama apegos y que incluyen no solo el deseo sensual y la ambición material, sino nuestro instinto básico de supervivencia. Afirma que satisfacer dichos apegos puede ser gratificante a corto plazo, pero no lleva a la felicidad entendida como complacencia y paz de espíritu. El siguiente paso en el razonamiento de Gautama fue que, si se eliminaban los apegos, se impediría toda decepción y, por consiguiente, todo sufrimiento. Para lograrlo, apuntó a lo que considera una de las causas primeras del apego, nuestro egoísmo. Por egoísmo aludía a la tendencia a buscar la gratificación. Para Gautama, el egoísmo era estar centrado y apegado a uno mismo, es lo que ahora denominaríamos ego. Por lo tanto, para liberarnos de los apegos que nos causan dolor, no basta con renunciar a las cosas que deseamos, sino que debemos superar el apego a lo que desea el yo. Son altas citas, la verdad. Vamos a pasar a los puntos que quiero destacar, aunque en realidad más que ir punto por punto, estas tres cosas están muy relacionadas, como voy a comentar al tiro después de este sorbito de café. Bueno, Gautama nos dice que el sufrimiento tiene que ver con nuestros apegos. Como dice aquí, no solo el deseo sensual y la ambición material, sino nuestro instinto básico de supervivencia. Una de las funciones básicas de que existe el ego, al menos por lo que he leído, lo que he escuchado y también en parte lo que he pensado, tiene que ver precisamente con nuestra supervivencia. Si nosotros no nos consideráramos como un yo separado de todo lo demás, no sé si lucharíamos tanto por mantener nuestra supervivencia, que al final es una de las funciones principales de nosotros como seres humanos, la que perdure la especie. Ese al final es como uno del sentido que tiene la vida de las diferentes especies es perdurar en el tiempo. Y nosotros como seres humanos no vamos a estar exentos de eso. Y el ego es el que viene aquí a reflejar esto. O sea, percibirnos como un yo separado hace que tomemos acciones, nos preocupemos por nosotros, nos cuidemos, a veces en exceso, otras veces muy poco, pero bueno, eso ya depende de cada persona. Lo que sí, el ego esto, podemos definir el ego como esta sensación de separación, de vernos como algo apartado, primero de todas las demás personas, pero también del universo en general. En el tema de espiritualidad laica, en todos estos temas se habla de que en realidad todos somos uno. O sea, todas las personas somos una sola energía, una sola fuerza, que es lo que vendría a ser Dios desde una visión panteísta. Y cuando uno empieza a pensar en eso, es como que toma una perspectiva diferente de la vida también. Porque, o sea, si le haces daño a alguien, si te cae mal algo del mundo, en realidad es que está odiando una parte de ti mismo. Porque tú vendrías a ser una parte de algo mucho mayor. Pero el ser una parte no hace que seas algo distinto de ese algo mayor. No sé si se entiende bien, pero al menos así como lo percibo yo, como digo, en base a lo que he leído, este es un tema que me interesa mucho, lo que se relaciona con el budismo, con los apegos, con el ego. Es algo a lo que le encuentro mucho sentido, porque vamos a partir de esto del sufrimiento. De verdad yo creo que el sufrimiento que hay en nuestro día a día, sobre todo, no nos vamos a ir a situaciones extremas, por ejemplo, de una guerra o una catástrofe como esa, porque ahí sí hay condiciones externas que realmente justifican que una persona esté, o sea, muy mal por la situación en la que se encuentra. Pero si nos vamos en el día a día de la mayoría de nosotros, el sufrimiento realmente es causado por nuestros apegos y por nuestro ego. Primero, vamos a hablar del apego aquí.
El apego puede ser a diferentes cosas. Puede ser a placeres momentáneos. Podemos estar muy apegados a esa dopamina que nos genera, no sé, jugar videojuegos, hacer apuestas, tomar alcohol o ese tipo de cosas que en el fondo podrían estar destruyendo una parte de nuestra vida, pero nosotros estamos apegados a esa satisfacción momentánea. Y ese apego a la satisfacción momentánea hace que incluso hagamos cosas que van en detrimento de nuestro propio ser. Pero no solamente se tiene que ver el apego con estos placeres momentáneos. También podemos estar apegados a cosas materiales. Por ejemplo, te quieres comprar un auto. Tienes ese objetivo en mente muy fijado. Estás extremadamente apegado a la idea de que quieres tener un auto. ¿Qué pasa en el proceso? Que si estás demasiado apegado a la idea de tener un auto, que necesitas tener ese auto, ojalá ahora, en el proceso vas a sufrir porque no tienes el auto. Porque a día de hoy todavía no has materializado tu deseo. Pero ¿qué pasa si algún día llegas a tener ese auto? Luego, si estás demasiado apegado a ese bien material por todo el sacrificio que te costó, por toda la hora de trabajo que tuviste que poner, también va a ser una causa de sufrimiento el tener el auto porque vas a pensar, chuta, ¿y si lo choco? ¿Qué pasa si me lo roban? ¿Si le pasa algo? O sea, al final el apego nos hace sufrir tanto si tenemos algo como si no lo tenemos. Vámonos también al plano de las relaciones, que es un plano bastante interesante donde se da esto de los apegos. Y ojo, yo creo que en una relación cierto tipo de apego es normal e incluso necesario porque si no al final es como que nos daría lo mismo y trataríamos a la persona como tratamos a todas las demás personas, lo cual no siento que sea lo más óptimo. Pero sí creo que un exceso de apego hacia una persona al final también termina generando sufrimiento. Y como digo, esto no solamente cuando se está con la persona, sino en todo el proceso. O sea, te gusta alguien, te termina enamorando de una persona. En el proceso sufres porque no estás con esa persona, no sabes si va a poder llegar a tener algo con esa persona que tú crees que es la única persona con la que podría estar. Pero luego, ¿qué pasa si las cosas se dan bien? Si a la otra persona también le gusta, si esa persona se termina enamorando de ti y al final forman una relación. Si vives la relación desde el apego, al final yo no sé si será peor no estar en una relación que estar en una relación con apego. Porque en una relación cuando tienes demasiado apego, asocias tu felicidad, tu bienestar a la otra persona. Al final, esto es el apego, asociar tu felicidad y tu bienestar a cosas externas o a deseos que tú podrías tener y no simplemente al momento presente a disfrutar de tu existencia. Y en este caso, cuando tienes tu felicidad puesta en una sola persona, imagínate la tremenda carga que le pone a esa persona, que supuestamente debería hacerte feliz. O sea, si no está esa persona, tú no podrías ser feliz. Eso es lo que te hace creer el apego. Y cuando vive una relación desde un plano egocéntrico. Porque si nos vamos a lo que debería ser, al menos como yo veo las cosas, el vivir desapegado en la mayor parte, lo más que se pueda, de todo, incluso de tus seres queridos, que como digo, de las relaciones, de las interacciones humanas, creo que cierto nivel de apego es normal que se dé. Pero cuando esto se lleva a un exceso, terminamos generando sufrimiento para nuestra vida. Y se me perdió un poco la idea. Pero bueno, vamos a retomar. No importa. El tema es que al final estos apegos vienen a ser generados por el ego. No sé si tendrá alguna relación ahora que lo pienso el que la palabra apego tenga incluido el ego en su interior. Quizás viene de algunas palabras de esos lugares, no lo sé. Pero sí me hace bastante, no sé si gracia, pero me hace sentido porque los apegos al final son generados por nuestro ego. Porque esta sensación de no pertenecer a un todo, de creernos algo separado de todo lo demás, es lo que genera que queramos poseer. O sea, que queramos que ciertas cosas sean para nosotros, no. Como no percibimos que en realidad el mundo es uno y que el mundo está aquí para que todos podamos ser felices, para que ojalá podamos vivir en comunión, en paz y de la mejor manera posible, sin generar sufrimiento en otras personas y tampoco en nosotros mismos. Como tenemos este ego que quiere poseer esas cosas, nos terminamos apegando. Y este ego, otra cosa que genera son deseos. Cuando tenemos objetivos de vida, que ojo, para mí también los objetivos de vida son importantes porque de cierta forma nos vienen a dar sentido. Podemos caer también en el apego hacia esos deseos, a esas expectativas que nos generamos. Y ahí sí, para mí al menos ya estamos en un problema. Porque
nadie nos asegura que a día de mañana, a futuro, podamos conseguir eso que nos proponemos. Nadie nos asegura que vamos a estar con vida de aquí a allá como para poder disfrutar de eso que supuestamente vamos a conseguir. Y al final en el mundo se pueden dar un montón de circunstancias que hagan que en realidad no lleguemos a nuestros sueños, a nuestros objetivos o a las expectativas que tengamos. Que ojo, esto para mí, como digo, no es excusa para no ponerse algún objetivo o para no tener metas. A mí me encanta tener objetivos y sueños, esos temas me encantan. Vengo de leer mucho desarrollo personal en el pasado y algo que se me quedó, y si hay algo que considero que es importante es fijarnos ciertos objetivos. El tema es qué objetivos nos vamos a poner y de qué forma vamos a abordar esos objetivos. Porque una cosa es decir, ya quiero lograr esto, voy a hacer todo lo posible por llegar ahí, pero sé que si no llego, aún así puedo ser feliz. Esa es una forma que a día de hoy a mí me parece la correcta de abordar los objetivos y que viene desde el desapego hacia el objetivo. O sea, como no sé si realmente voy a poder llegar a un objetivo a día de mañana, ¿por qué no disfruto el momento presente? O sea, el camino a intentar lograr ese objetivo. En eso se basa el vivir un objetivo desde el desapego. Pero ¿qué pasa cuando nos apegamos a un deseo, a un sueño, a una expectativa, a un objetivo? Que ponemos toda nuestra felicidad, todo nuestro bienestar en conseguir ese objetivo. Y por lo tanto va a generarte ansiedad, sufrimiento interior en todo el camino que vaya hacia ese objetivo. Y ojo, sin siquiera saber si va a llegar o no. O sea, te estás poniendo una cárcel mental a ti mismo de que o logras eso o no eres feliz. Quizá hay personas que esto les sirve en la vida porque se obsesionan con el objetivo, ponen todo su esfuerzo y quizás tienen más posibilidades de llegar. Sí, puede ser. Pero van a haber personas que no van a llegar a ese objetivo. Y de hecho, si son objetivos demasiado grandes, estadísticamente, lo más probable es que la mayoría no llegue a alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, ponerse a sacarse el mental es condenarte a ti mismo a vivir en sufrimiento. Porque, como digo, a mí me parece buenísimo tener objetivos. Si los vives desde el apego, no vas a disfrutar del proceso primero. Y si llegas a cumplir tu objetivo, también se puede generar otra causa de sufrimiento, que es perder todo esto que he conseguido. O quizá llega a ese punto y te das cuenta que no era para tanto como pensabas, que en realidad llegaste ahí y no eres tan feliz como te imaginabas. O eres feliz por un tiempo y después se te quita. Que al menos es lo que cuenta la gente que ha logrado el éxito, lo que se considera socialmente como éxito, que es conseguir muchas posesiones materiales, mucho dinero, tener acceso a prácticamente todo. Esa gente que llega ahí, uno le escucha hablar, al menos la que se atreve a decirlo, y se dan cuenta que en realidad ahí no está la felicidad, que está en otras cosas. Y eso le genera cierta crisis existencial y también sufren, porque esas personas que nosotros vemos exitosas también sufren. Puede que incluso sufran más que una persona como una persona como nosotros que vive su vida tranquilamente, hace sus cosas, tiene sus actividades extra programáticas y así. Una vida normal, entre comillas, puede que nos traiga más bienestar que conseguir esos objetivos que tanto creemos que queremos. Por eso al final apegarse es algo que no tiene sentido para mí. Y esto lo digo sabiendo que no apegarse a nada es muy difícil. Creo que nuestro ego como mecanismo existe precisamente para apegarse. Y nuestro deber, como nuestra carrera espiritual, digámosle, es desapegarnos lo más posible, desidentificarnos de este ego, entender que al final somos parte de algo mucho mayor, no somos la gran cosa, no somos seres tan extraordinarios como de repente podríamos pensar, somos un granito de arena en un mar gigante, somos, si nos ponemos a ver en un plano existencial, somos seres insignificantes, pero asumir esa insignificancia, afrontar la vida desde ahí, nos da a entender que en realidad tenemos libertad para poder hacer lo que queramos en el tiempo que tengamos de vida. Primero pasas por por esa amargura de asumir que eres un ser insignificante, pero luego esto te empodera para realmente permitirte ser tú y para poder sacar a relucir tu esencia en la vida. Como no a limitarte por ciertas cosas que podrían pensar otras personas, porque te das cuenta que lo que piensen esas otras personas también no es tan significante. Si te critican, no es tan significante. Si se burlan de ti, en realidad no importa, porque todas las personas que se burlen de ti, incluido tú también, se van a morir en algún momento.
Entonces asumir estas cosas te va desapegando de la idea de que debería ser de cierta forma. O de que la realidad debería ser de cierta forma. Porque a esto podemos resumirlo todo, yo creo, esto del apego y del ego y del sufrimiento. Al final sufrimos porque no somos capaces de aceptar que la realidad no es como nosotros queremos que sea. O que una persona no es como nosotros queramos que sea. O que no tenemos lo que nosotros creemos que deberíamos tener. Al final es no aceptar que la realidad es como es. En este momento al menos. Porque, como digo, puedes tener un objetivo de querer que la realidad cambie en algún momento. Pero materialmente es muy difícil que puedas cambiar tu entorno, tu realidad de este momento así de un choque de dedos. Es muy difícil, por no decir imposible, que eso pase. Lo único que tú puedes manejar en el momento presente es la forma en cómo afrontas tus circunstancias presentes. O sea, las vas a vivir desde el apego de querer que sea distinto, de estar deseando constantemente que la realidad sea distinta a como en realidad es, o vas a aceptar las cosas como son, vas a dejar un poco tu ego de lado y vas a admitir que en realidad tus deseos y expectativas son algo creado por ti y no algo que tenga que cumplirse sí o sí en la realidad. Es una pregunta bastante interesante y cuando uno vive de esa forma creo que se vive mucho más tranquilo. Tus relaciones empiezan a cambiar, al menos porque, como digo, es muy difícil hacer esta lucha. No significa que de un día a otro va a ser un maestro zen y va a estar desapegado de todo. No, no se trata de eso. Te va a pegar igual probablemente, pero en el proceso te va a dar cuenta de esos apegos. Y cuando empieza a generar sufrimiento a raíz de esos apegos que estás creando, va a poder detenerte y pensar, oye, pero ¿tiene sentido esto que me estoy causando a mí mismo? O sea, por un apego me estoy generando sufrimiento, no por algo que esté haciendo otra persona o por una circunstancia dada, sino simplemente porque yo creo que las cosas deberían ser de cierta forma. Y cuando te das cuenta de eso, es mucho más fácil aceptar la situación, remediarla interiormente, porque quizás las otras personas a tu alrededor no van a saber de estas cosas que pasan por tu cabeza, de esa lucha interior por desapegarse y por al final poder vivir en paz el tiempo que se está acá. Pero es un ejercicio muy importante de hacer. Por lo menos cada vez que te encuentres mal, triste, con rabia, es probable que ese sufrimiento esté causado por algún apego. Y como digo, el gran resumen de los apegos sería desear que la realidad sea distinta a lo que es. Y cuando te das cuenta de esto, puedes trabajarlo. Puedes llegar a un punto donde observe esto desde arriba. Como, mira, como al ego yo creo que hay que tratarlo como un niño chiquito. O sea, puedes decir, oh, como, oh, qué tierno mi ego, mira, se está pegando con estas cosas que están pasando. O está triste, está haciendo pataleta porque la realidad es distinta a como él quiere que sea. Ver el ego como un niño chiquito, como un niño que necesita ser mimado, me parece una muy buena forma de verlo. Para entender también por qué se apega y para entender también lo infantil, entre comillas, que pueden resultar esos apegos. Y por lo infantil que vendría a ser generarnos sufrimiento nosotros mismos, ni siquiera por cosas que hay afuera, sino por los deseos y las expectativas que hay en nuestra mente. Así que bueno, no me voy a alargar más. Espero que se haya entendido lo que quería transmitir. Pero bueno, al final estos videos son conversaciones con quien quiere escuchar. Si hay una persona que le llegue este mensaje, que le haga reflexionar, cuestionar un poco la forma en que vive, perfecto. Y si no, yo también soy feliz haciendo este video porque me sirve para ir aclarando cierta idea. Aparte, hablar aquí frente a la pared, frente al micrófono y la cámara de un tema que me interesa, ya de por sí me parece algo demasiado divertido. Y qué mejor que esto para empezar el día. Así que bueno, muchas gracias si llegaste hasta este punto. Y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.